El cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores y tutores y mediadores, también conocido como el CUIDA, un instrumento psicométrico que te podrá servir para los procesos de orden clínico o orden jurídico. Hoy, en nuestro podcast, continuaremos con la explicación de las escalas de interpretación de la prueba CUIDA. Bienvenidos. Previo a escuchar el siguiente podcast, te invitamos a conocer nuestro primer video, donde hablaremos qué significa la prueba CUIDA, sus escalas de interpretación y sus objetivos. Al hablar de las estrategias de interpretación para la interpretación de los resultados obtenidos en el CUIDA, se recomienda la siguiente secuencia. Primero, los estilos de respuesta. Segundo, las escalas primarias. Y tercero, los factores de segundo orden y factores adicionales. En general, se recomienda atender en primer lugar los estilos de respuestas, ya que pueden informarnos a tendencias o sesgos a la interpretación del resto de las puntuaciones. Un ejemplo que te puedo dar. Una puntuación igual o mayor a 4 en validez puede indicarnos que no puede seguirse interpretando la prueba obtenida del perfil, ya que éste puede ser inválido. O una puntuación alta en deseabilidad puede llevarnos a una cierta cautela en la interpretación del resto de las escalas. A continuación te hablaré de cómo proceder a la interpretación de las escalas primarias que nos permitirán ver con detalle los aspectos relevantes de nuestra evaluación. Y para finalizar, la interpretación de los factores de segundo orden y el factor adicional que nos proporciona una visión global e inclusiva de toda la información detallada previamente. La interpretación de los estilos de respuesta. La validez de los resultados del CUIDA puede verse comprometida por varias razones, entre las cuales pueden citarse falsamiento de las respuestas con el objetivo de dar una buena imagen de sí mismo a manera excesivamente positiva y poco ajustado a la realidad, problemas de comprensión lectora, fatiga, falta de atención, errores de anotación o de denotación ante la respuesta. La presencia de cualquiera de estas circunstancias puede afectar seriamente a la validez de los resultados obtenidos, de modo que estos no reflejen adecuadamente a la persona evaluada. Por este motivo es conveniente incluir una serie de indicadores de control que permitan obtener la información sobre alguna de estas características ha afectado a los resultados de la prueba y que al mismo tiempo sirvan por lo tanto como señales de alerta y precaución. A continuación te hablaré de la primera escala, la deseabilidad social o también conocida como la DS. La escala de deseabilidad social evalúa en qué medida el sujeto niega los pequeños defectos o faltas a la mayoría de los sujetos que aceptan la voluntad. Un ejemplo de ítem. A veces juzgo a los demás sin concederles. ¿O alguna vez ha intentado pegarle a alguien? Una puntuación alta en deseabilidad social suele sugerir que las puntuaciones del CUIDA muestran una imagen del sujeto excesivamente positiva, a no ser de que realmente el individuo evaluado tenga un comportamiento tan ejemplar y correcto como señalan los elementos que forman este índice. Esta escala, por tanto, puede reflejarle la medida en que un sujeto presenta una imagen demasiado idealizada de sí mismo, sin mostrar sus defectos y debilidades, ya sea por ocultar las mismas o por tanto tener una perspectiva fuertemente moralista, ética o por ser un comportamiento demasiado reservado. La existencia de problemas de comprensión lectora, fatiga o errores de anotación en la hoja de respuestas también puede ser una causa de una puntuación elevada en este índice. Especialmente cuando la puntuación sea alta, también los índices de invalidez e inconsistencia lo estarán. A continuación te hablaré de las siguientes escalas en puntuaciones altas. Puntajes muy altos de 9. Los puntajes muy altos o personas con este puntaje sienten la necesidad de tener una buena imagen de sí misma ante el evaluador o el psicólogo, lo que también podría ocurrir ante el ejemplo de una persona que puede valorarles. Esto les llevará a negar el comportamiento que realiza o han realizado en su vida, con el fin de aparecer en un modo socialmente adecuado. Por ello, podría socializarse que estas personas son incapaces de mostrar su parte negativa ante los demás o tienen un gran temor de hacerlo debido a las consecuencias. Por lo tanto, que esta falta de sinceridad podría extrapolarse a la prueba entera e incluso invalidar a las demás puntuaciones. Puntuaciones de 7 y 8. Las personas con esta puntuación desean ofrecer una buena imagen ante el evaluador, pero son capaces de reconocer algunos de los comportamientos sociales no adecuados que se llegan a cometer. Es probable que esta puntuación aparezca si se trata de una situación de evaluación, ya que las personas desearían aparecer ante el evaluador mejor de lo que pueden llegar a ser. Puntuaciones medias, de 4 o de 6. Estas puntuaciones quieren dar una imagen adecuada,
pero intentan ser personas sinceras al mismo tiempo. Le preocupan la valoración que se hagan de ellas, pero reconocen algunos de sus comportamientos socialmente inadecuados o que consideran que podrían parecerles negativas al evaluador. Puntuaciones bajas, 2 o 3. Estas personas parecen no tener un interés especial en quedar bien ante el examinador y desean ser sinceras en sus contestaciones, aunque no pueden reconocer realizar alguna de las acciones consideradas inadecuadamente socialmente. Y puntuaciones muy bajas, de 1. Esta puntuación puede darse tanto si las personas no tienen ningún interés por dar una buena imagen o valorización de lo que se ven expuestos. En ocasiones también pueden darse por otros motivos. Una anotación que nos recomienda la prueba al tenerse o al interpretarse lo siguiente. Cuando no tienen intención de dar una buena imagen positiva, podría indicar que las personas desean ser totalmente sinceras en sus contestaciones. En otras ocasiones, las personas que no tienen interés en la valoración o que tienen una tendencia a la simulación temen a los resultados que puedan salir en pruebas tipo test. Si no son completamente honestas, contestas a todos los ítems con extrema sinceridad. Con el fin de que los resultados sean abordados de manera imposible, se recomienda que son capaces de reconocer que tienen comportamientos socialmente vistos, aunque puedan ser normales. La escala de invalidez, también conocida como la INV. El índice de invalidez consta de elementos disparatados. Ejemplo de ítems. Nunca he visto a nadie que tuviese los ojos marrones y nunca bebo líquidos. Estos se pueden escoger por un descuido o un fallo de comprensión a las preguntas o falta de cooperación. No se proporcionan puntajes típicas para este índice y solo se interpretan en puntuaciones directas. Cuando aparece una puntuación muy elevada en esta escala, se puede decir que las personas han contestado al azar o que hay un problema de comprensión lectora, fatiga, distrabilidad o que ha podido invalidar la prueba. Una puntuación directa o superior a 4 puede ser considerada como una señal de invalidez ante el test. Puntuaciones directas de 2 a 3 indican cautela en la interpretación y en la constatación con los resultados en los otros índices de control de respuesta deben tenerse en cuenta, especialmente si aparece una puntuación de un índice que es comparada a las respuestas que han dado al sujeto a pares de ítems de la prueba que están correctamente relacionados. Señala aquellos cuestionarios que pueden resultar inválidos porque la persona no prestó la suficiente atención al responder a los elementos. De un modo más general, puede precisarse que el índice de INC detecta cuestionarios cuyas respuestas no son consistentes internamente. Esto es que la persona frecuentemente las respuestas estén diferentemente divididas y la falta de consistencia puede ocurrir por múltiples motivos, incluyendo los siguientes. A. La persona está respondiendo y va cambiando opinión y perspectiva a la vez que va respondiendo. O B. La persona tiene problemas de comprensión del contenido, dificultades de lectura o dificultades lingüísticas. En todo caso, una puntuación alta en este índice es una llamada a la prudencia en la interpretación de los resultados y a investigar en qué medida pueden ser válidos. El examinador puede examinar si le resulta respuestas a los ítems para observar si existe congruencia en las respuestas o si existe respuestas plausibles en caso particular. Igualmente, el profesional puede preferir a entrevistar directamente a la persona que respondió el cuestionario para averiguar cuánta credibilidad puede dar los resultados de la prueba. En este índice se considera como señal de un claro patrón de respuestas inconsistentes una puntuación superior a 13. Puntuaciones iguales a superiores a 10 aconsejarán prudencia en la interpretación y contrastar los ítems con las otras escalas de la protocolo. La interpretación de las escalas primarias. Altruismo, también conocido como el AI. Puntuaciones muy altas hace referencia a lo siguiente. Estas personas sienten la necesidad de ayudar a los demás, necesitan comprometerse con acciones o entidades cuyo objetivo es ayudar. Les puede afectar en exceso el sufrimiento ajeno. Dan prioridad a las peticiones de otros, incluso al detrimento de propios intereses. Encuentran un sentido de la vida si se comprometen con las necesidades ajenas. Puntuaciones de 7 u 8. Esta puntuación nos describe que se preocupan por las necesidades de otros, la tienen en cuenta y suelen comprometerse con la ayuda de los demás. En ocasiones ceden a sus intereses por imponerse a las disposiciones de otro. Les agrada sentirse útiles y ayudar a los demás cuando lo necesitan.
Las puntuaciones altas en altruismo deben interpretarse a las de la empatía para determinar si las conductas de ayuda responden únicamente a obtener satisfacción personal o lo que es más positivo, son consecuencias de la capacidad de ponerse en el lugar de otro y de reconocer y comprender los sentimientos y las necesidades de los demás. Puntuaciones medias, de 4 o 6, describen a una persona que ve las necesidades de que los rodean, se comprometen con ellas y cuando lo creen adecuado y oportuno, hacen favores sin realizar el hecho. No necesitan ayudar a los demás para sentirse que su vida tiene sentido, simplemente es un factor más. Puntuaciones de 2 o 3. Esta puntuación define a personas que les cuesta hacer favores, aunque ocasionalmente los llevan a cabo. Pueden o no recibir las necesidades de los demás, pero no se sienten comprometidos ni consideran necesario realizar conductas de ayuda. Puntuaciones de 1. Se trata de personas muy centradas en sí mismos, sin tener en cuenta las necesidades de los demás y los problemas que puedan tener los otros. No creen que sean de su incumbencia y si siempre esperan que sus esfuerzos se vean agradecidos. Raramente ayudan a los otros y desconfían de las personas que les piden ayuda. Apertura, también conocida como la AP. Puntuaciones muy altas de 9 son personas que se adaptan muy fácilmente a los cambios y situaciones nuevas. Existe la continuidad y la búsqueda de participación en experiencias novedosas y variadas. Son personas muy poco convencionales, se sienten muy atraídos por culturas y costumbres diferentes a las suyas. Disfrutan mucho conociendo personas y lugares desconocidos. Aceptan fácilmente nuevas ideas y valores no establecidos. Tienen una amplia gama de intereses. Puntuaciones de 7 o 9. Las puntuaciones de 7 o 8 son personas que se adaptan fácilmente a los cambios y situaciones nuevas. Suelen participar en experiencias novedosas, son poco convencionales y les atraen las culturas y costumbres diferentes a las suyas. Les gusta conocer personas nuevas y lugares nuevos. Prefieren la novedad y la diversidad. Suelen aceptar nuevas ideas y valores no convencionales. Su vida está centrada en varios campos de intereses. Puntuaciones medias de 4, 5 o 6. Estas personas habitualmente se adaptan bien a los cambios, mantienen equilibrio entre lo nuevo y lo desconocido. Entre varios aspectos de su vida se han incorporado ideas o valores nuevos, mientras que otros se mantienen apegados a lo tradicional. Tienen cierto interés por las culturas y costumbres distintas a las suyas. Disponen de una gama de intereses que dan a su vida una riqueza suficiente. Puntajes de bajos de 2 o 3. Estas personas suelen tener dificultades ante los cambios y situaciones nuevas. Prefieren lo conocido porque suelen evitar las experiencias nuevas. Son personas generalmente tradicionales. Tienen poco interés por las culturas y costumbres distintas a la suya. No les atrae reconocer lugares nuevos o personas. Prefieren sentarse en lo que está directamente relacionado en su campo de interés, dejando al margen todo lo que se salga de él. Les cuesta aceptar nuevas ideas y valores no convencionales. Puntuaciones muy bajas. 1. Estas personas suelen rechazar los cambios a las situaciones nuevas y se sienten más seguros ante lo conocido, por lo que evitan experimentar experiencias nuevas, necesitan lo conocido y rutinario en lugar de lo nuevo y variado. Son personas muy convencionales y conformes a lo tradicional. No les interesan las culturas y costumbres distintas a las suyas. Suelen evitar conocer personas y lugares nuevos. Están centradas únicamente en lo que está directamente relacionado con su campo de interés, dejando al margen todo lo que se salga de él. Tienen grandes dificultades para aceptar nuevas ideas y valores que salgan de lo tradicional. Asertividad, también conocida como la AS. Puntuaciones muy altas. Estas personas tienen capacidad muy marcada de dialogar, negociar en situaciones de conflicto, defendiendo sus posturas con argumentos. Cuando una conducta ajena le consideran no adecuada, siempre lo verbalizan para buscar una acción. Aceptan con agradecimiento lo que los demás destaquen de cosas positivas de ellas y a la vez subrayan con facilidad las conductas y cualidades positivas de los demás. Aún así, será importante valorar que no esté existiendo una persona agresiva de modo encubierto. La persona con estilo agresivo de comunicación no suele ser consciente de su propia agresividad, sino que consideran que su comportamiento es consecuencia únicamente de la situación. Es importante resaltar que si una persona obtiene puntuaciones elevadas en asertividad, deberán cortejarse con las obtenidas en factor adicional de agresividad y en las escalas de reflexibilidad, flexibilidad, tolerancia a la frustración,
para destacar que dicha persona presente un estilo de comunicación agresivo. Es decir, cuando aparezcan conjuntamente las puntuaciones altas, muy altas en asertividad o bajas o muy bajas en reflexibilidad, flexibilidad y tolerancia a la frustración, será necesario valorar detenidamente si la persona utiliza la agresividad como una forma de defender sus propios principios, sin una valoración adecuada de los derechos de los demás. Una tolerancia a la frustración, flexibilidad y reflexibilidad escasas provocarán un bajo umbral para la irritación y una falta de control de conductas ante lo que lo consideran una provocación o situaciones inadecuadas. Puntuaciones de 7 u 8. Estas personas tienen la capacidad para escuchar y admitir el razonamiento ajeno de demás. Muestran y defienden el suyo propio. Habitualmente dicen aquello que les molesta y son capaces de hacer y recibir críticas, así como de dar y aceptar cumplidos. Cuando no creen que es adecuado hacer una petición, consideran negarla. Puntuaciones de 4, 5 o 6. Son personas que habitualmente consiguen defender sus principios, respetándolos por los demás. Cuando reciben halagos, suelen aceptarlos con naturalidad. A veces aceptan críticas positivas. Puntajes de 2 o 3. Estas personas son quienes a menudo les cuesta recibir elogios verbales, aunque a veces consiguen admitirlos. Les cuesta decir que no y ante una crítica suelen tener dificultad para afrontarla adecuadamente. En la mayoría de las ocasiones son incapaces de expresar lo que pueden sentir. Puntuaciones bajas de 1. Estas personas con frecuencia pueden ser incapaces de admitir sus cumplidos. Si alguien les molesta o no los verbalizan, tienen dificultades para pedir favores. Presentan una dificultad muy marcada para expresar sus opiniones, recibir críticas y emitir las mismas. Ante cualquier petición pueden ser incapaces de decir no. La capacidad de resolver problemas, RP. Puntuaciones muy altas, de 9. Son personas con una capacidad muy marcada de planificación. Consiguen fácilmente valorar ventajas e inconvenientes en las acciones que así lo requieren. Tienen gran facilidad para pensar en las posibles consecuencias de las decisiones que toman. En situaciones difíciles, su autocontrol les permite claramente ver las diferentes alternativas y tomar una decisión. Saben aprovechar muy bien lo positivo que pueden tener de una situación complicada. Su nivel de resolutivo les cuesta una tesitura adecuada para las diferentes soluciones ante una situación problemática. No les cuesta mantener la calma en momentos difíciles. Puntajes altas de 7 u 8. Son personas capaces de identificar y resolver sus problemas de situaciones conflictivas. Acostumbran a planificar sus acciones, tienen iniciativa y son decisivas. Suelen adelantarse a las posibles consecuencias de esta manera de forma de tener el control y tienden a ser positivos y por tanto consideran que las experiencias difíciles son una vía de aprendizaje o enriquecimiento personal, aunque no siempre son capaces de mantener la calma en momentos difíciles. Procuran controlarse emocionalmente para poder ver con objetividad lo que tienen adelante. Suelen aceptar los errores cometidos y buscan nuevas soluciones. Puntajes de medias de 4, 5 o 6. Si bien en ocasiones no suelen tomar decisiones acertadas por su capacidad de planificar, controlar y decidir, en otras no consiguen controlar sus reacciones e impulsos, lo que les puede llevar a tomar decisiones apresuradas e inadecuadas. Dependiendo de la situación, a veces es posible que encuentren aspectos positivos en momentos de crisis, pero en otras solo ven lo perjudicial y lo negativo. A veces se bloquean y sí tienen problemas aunque tienen capacidad para reflexión. Puntajes bajos de 2 o 3. Son personas poco resolutivas. Cuando tienen problemas se suelen bloquear y no siendo capaces de tomar decisión. Intentan analizar situaciones problemáticas pero frecuentemente no lo consiguen. Los impulsos tienden a aparecer antes que la posibilidad de reflexión. En ocasiones se vuelven poco flexibles y se empeñan en defender las soluciones poco realistas e inadecuadas. Puntajes muy bajos, de 1. Las personas que obtienen esta puntuación son muy poco resolutivas, se bloquean ante las dificultades. La escasa capacidad de análisis y planificación les lleva a tomar decisiones que no dan solución a las situaciones generalizadas. Tienen dificultad de detectar los problemas en la vida cotidiana. Generalmente no se responsabilizan de las tareas que pueden tomar decisiones. Al encontrarse con dificultades ante una acción, abandonan. Habitualmente
tienden a dejar lo que están diciendo si creen que no podrían terminarlo. La gente no confía en ellos a la hora de buscar un apoyo ante una situación problemática. Empatía, también conocida como la escala EM. Puntuaciones muy altas. Son personas con gran facilidad para ponerse en el lugar de otro. Siempre respetan los sentimientos de los demás y las expresiones de sus emociones. También tienen marcada una habilidad para comprender lo que piensan, sienten y realizan lo que los demás sienten. La gente tiende a confiar en ellos, tienen mucha facilidad para identificar las emociones, les afecta el sufrimiento ajeno. Si estas puntuaciones se encuentran asociadas con la escala de asertividad e independencia y con un elevado altruismo, podemos derivar de estas personas poco saludables, en las que al hacer las cosas por los demás implica un abandono necesario de las propias y falsos vínculos afectivos. Puntajes de 7 u 8. Son personas con habilidad para reconocer, comprender y aceptar las actitudes y los sentimientos de los demás, así como para escuchar sus necesidades. Pueden ponerse en el lugar de otros y aceptar la expresión de sus emociones con naturalidad. No suelen emitir juicios acerca de los componentes ajenos. Tratan de comprender a los demás antes de clarificar sus actos. No olvidan sus propias necesidades por las de otros, pero saben compatibilizarlas de forma adecuada, por lo que resultan saludablemente en vínculo creado con ellos. Puntuaciones de 4, 5 o 6. Tienden a comprender los demás. Procuran no herir a los sentimientos que les rodean. Confían en ellos y resulta sencillo por su interés en las necesidades de otros. En ocasiones les cuesta entender los comportamientos ajenos, sin embargo los respetan. En algunas circunstancias pueden ser no ser capaces de aceptar las condiciones ajenas ni expresar las emociones propias. Puntuaciones bajas de 2 o 3. Son personas con dificultad para comprender a los demás. Les cuesta realmente escuchar a los demás y ponerse en el lugar de otro. Habitualmente, les cuesta darse cuenta de los sentimientos de los demás y puede valorar como inadecuados los pensamientos y sentimientos de los demás, aunque no siempre. Cuando no coinciden con los suyos es un problema. Les cuesta ser receptores de emociones ajenas y no suelen aceptar las propias. Puntuaciones bajas de 1. Son personas con falta de adaptación y comprensión de los otros. Carecen de interés por las razones que mueven a los demás. No tienen en cuenta el estado de ánimo ajeno. Son incapaces de entender que alguien actúe de forma diferente. Los sentimientos de los demás no los preocupan y son incapaces de ponerse en el lugar de otro. El equilibrio emocional, también conocida como la escala EE. Puntuaciones muy altas. Son personas con tendencia a no irritarse en situaciones muy tensas. Se muestran muy calmadas y serenas. Pueden tener un control muy elevado de sus emociones y no dejan que éstas se desborden. No suelen perder la serenidad ni presentan cambios de humor inclusive con motivos que los justifiquen. Puntuaciones altas de 7 u 8. Son personas tranquilas, calmadas y poco comprensivas. Suelen ser capaces de controlar sus emociones y mantenerlas emocionalmente estables, a pesar de encontrarse en situaciones estresantes. Generalmente no presentan cambios de humor, reflexionan y analizan las situaciones y buscando alternativas ajustadas a la realidad. Poseen una buena adaptación cuando se alternan y tienen capacidad para recuperarse emocionalmente. Su estructura llega a ser sólida. Puntuaciones medias de 4, 5 o 6. Estas personas suelen manejar sus emociones de manera suficiente adaptativa. Su control de impulsos normalmente es adecuado, lo que les permite tomar decisiones de forma relativa y reflexiva. Tienen capacidad para prever las consecuencias de sus acciones y aceptar las críticas. Poseen la capacidad de adaptarse a la vida social, laboral y afectiva. Puntuaciones de 2 o 3. Habitualmente tienden a no pensar antes de actuar y se dejan llevar por los estados de ánimos que no controlan. Suelen ser personas volubles, ansiosas, irritables y aprensivas. Pueden tener dificultad para anticipar las consecuencias de sus actos y su tolerancia a la frustración es baja. Tienden a tener cierta tendencia a no sentirse bien consigo mismas. Su estructura interna suele ser poco consistente y su control de impulsos no siempre es adecuado. Le cuesta asumir las críticas. Puntuaciones muy bajas. Tienen cambios de humor, son personas muy acusadas y pueden presentar grandes dificultades para controlar sus acciones.
Se preocupan por exceso por cosas sin importancias. Pierden la ilusión cuando consiguen algo que no es deseado. Su estructura interna suele ser muy frágil. Suelen presentar bajo control de los impulsos, por lo que atienden a la acción más que la reflexibilidad, sin pensar en las consecuencias, o por el contrario, no son capaces de actuar ante un conflicto, por lo que carecen de estrategias de afrontamiento adecuadas. Manifiestan respuestas inadaptadas en su vida laboral, social y personal. En algunos casos pueden presentar trastornos de sueño. En la escala de flexibilidad, también conocida como FI, puntuaciones muy altas son personas que aceptan con mucha naturalidad los puntos de vista de diferentes a los suyos y a las situaciones que perturban la vida cotidiana. Nunca se alteran con facilidad ante una situación perturbada o de su vida cotidiana. Cambian fácilmente de opinión en base a la información de las demás y con la situación que lo requiere. Aceptan que las cosas no son como les gustaría. Entienden que no existe una única manera de hacer las cosas. Aceptan sin incomodarse en absoluto lo que les llevaría a la contraria. Comprenden que su criterio para las cosas bien hechas es diferente de los demás, por lo que no intentan imponerlo. Pueden cambiar muy fácilmente los planes a última hora y aceptan bien los imprevistos. Escuchan a los demás cuando no están de acuerdo con ellos. Se muestran muy tranquilos ante los cambios y afrontan con mucha facilidad las situaciones novedosas. Puntuaciones altas de 7 u 8. Son personas que suelen aceptar los puntos de vista diferentes a los suyos, apenas se alteran cuando una situación perturba su vida. En muchas ocasiones cambian de opinión en base a la información que reciben de los demás o la situación que lo requiera. Aceptan con naturalidad que las cosas no sean como les gustaría. Suelen aceptar que existen diferentes maneras de hacer las cosas. No les incomoda en exceso que les lleven a contraria. Comprenden que su criterio se suele considerar bien con las cosas bien hechas, pero pueden ser diferentes a las de los demás, aunque prefieran el suyo. Aunque les incomoda cambiar de planes a última hora, suelen aceptar bien los imprevistos. Suelen escuchar a los demás cuando no están de acuerdo con ellos. Se muestran tranquilas ante los cambios y afrontan situaciones novedosas. Las puntuaciones altas o muy altas en flexibilidad deben interpretarse junto, entre otras, a las de asertividad, dependencia y capacidad para establecer vínculos de apego o afectivos. Para determinar si la capacidad de percibir y aceptar los distintos puntos de vista o ceder ante las posturas de los otros no responden a la incapacidad de defender los propios suyos, a la tendencia condescendiente de una necesidad o aprobación. Puntajes medios 4, 5 y 6. Son personas que dependiendo de factores de disponibilidad o situacionales pueden atender a situaciones con flexibilidad y en otras con rigidez. Dependiendo de las situaciones podrían cambiar de opinión en base a la información que los demás. Aceptan que les lleven a contrarias y en otras pueden verse afectadas por este hecho. Pueden cambiar de planes a última hora, aunque les puede incomodar de cierta manera. Las situaciones de cambio no les afectan más de lo normal. En definitiva, su nivel de flexibilidad es lo suficiente porque esa característica no incide negativamente a lo largo de sus vidas. Puntajes bajos de 2 o 3. Son personas que les cuesta aceptar los numerosos puntos de vista diferentes a los suyos. Se muestran incapaces de responder a las situaciones que perturban la vida cotidiana. Tienen dificultad para cambiar de opinión a pesar de que los argumentos reciban de los demás. Les resulta difícil aceptar que las cosas no son como les gustaría. Creen que existe una sola manera de hacer las cosas. No les gusta que les lleven la contraria. Consideran que su punto de vista es el acertado a la hora de hacer las cosas, de imponerlo. No les gusta cambiar los planes a última hora y tampoco aceptan los imprevistos. Les cuesta escuchar a los demás cuando no están de acuerdo con lo que les dicen. Suelen sentirse incómodos cuando desenvuelven unas normas y unas reglas estrictas. Prefieren el orden y son meticulosos. No les gustan los errores y las equivocaciones. Son disciplinados y perfeccionistas. Tienden a mantener una vida regulada y repentinamente estructurada y altamente organizada. Están adheridos a las convenciones sociales y a las suyas propias. Puntajes muy bajos, de 1. Las puntuaciones que puntúan muy bajo en esta escala rechazan los puntos de vista de los demás. Se muestran intranquilos, son incapaces de responder a las situaciones que perturban su vida cotidiana, no cambian de opinión a pesar de que los argumentos de los demás les proporcionen y no aceptan que las cosas no sean como les gustaría. Están convencidos de que solo existe una manera de hacer las cosas.
y no soportan tener que cambiar los planes a última hora. Necesitan desenvolverse bajo unas normas y reglas estrictas. Necesitan tener las cosas muy ordenadas y meticulosas. Son disciplinados y perfeccionistas. Necesitan tener vidas reguladas, estructuradas y altamente organizadas. Se encuentran constreñidos por las convenciones y conveniencias sociales o las propias. Escala de reflexibilidad, RF. Puntuaciones muy altas, 9. Son personas que antes de tomar una decisión piensan mucho en las cosas que intentan hacer y tienen en cuenta todas las posibilidades, sopesando las ventajas y los inconvenientes. No son amantes de riesgos y prefieren el seguro. Si no tienen muy claras las consecuencias de sus actos, optan por no realizarlos. No responden ante las provocaciones antes que les cueste. Su necesidad de pensar las cosas es excesivamente y puede llevarlas a una muy falta de iniciativa ser incapaces de tomar una decisión. Puede ser una consecuencia y una manifestación insegura. Puntuaciones altas, 7 y 8. Son personas que suelen actuar después de anticipar o prever las consecuencias, y son pacientes, previsores y perseverantes. Suelen tomar sus decisiones teniendo en cuenta los pros y los contras de sus conductas antes de llevarla a cabo, y disponen de habilidades de planificación. También son personas que habitualmente mantienen la calma. Puntuaciones medias de 4, 5 y 6. Las personas que obtienen puntuaciones medias suelen pensar antes de actuar, aunque en ocasiones pueden tener la tentación de dejarse llevar por sus impulsos. Puntajes bajos, 2, 3. Son personas con dificultad para controlar sus impulsos. Llega a molestarles con tranquilidad de los demás, a no ser capaces de no hacer aquello que todos se ven comprometidos. Habitualmente son precipitadas, impacientes y poco previsoras. Tienden a tomar sus decisiones de forma rápida, son poco constantes y actuar sin pesar. A menudo hablan o actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. Y puntajes muy bajos. Son capaces de personas de incontrolar sus impulsos. No soportan la tranquilidad de los demás a no ser de todo aquello que lo que se ve comprometido. Son personas muy precipitadas, impacientes y poco previsoras. Toman sus decisiones de forma rápida. Son muy poco constantes y actúan sin pensar. Habitualmente hablan sin lo que le dicen y actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. La escala de sociabilidad, también conocida como la SC. Puntuaciones muy altas. Son personas que requieren y que les gusta mucho estar con amigos, conversar y organizar fiestas. Disfrutan de las reuniones a quienes les invitan y son buenos anfitriones. Se relacionan con mucha facilidad con otras personas aunque no les conozcan. En general, les agrada mucho el contacto con la gente. En ciertos casos podría tratarse de personas que necesitan la compañía de los demás. Puntuaciones altas de 7 y 8. Son personas que prefieren la compañía de los demás, tienen el gusto por las actividades sociales y se sienten cómodos en situaciones que requieren su presencia y tener que comunicarse. Les agrada la gente y pueden admitir pasar tiempo a solas. Puntuaciones de 4, 5 y 6. Estas personas tienen una capacidad para relacionarse con los demás y disfrutar de los amigos. Esto no significa que en ocasiones prefieran la soledad de los estímulos sociales que en circunstancias determinadas pueden tener poca habilidad para la comunicación, de tal manera que llegan a sentirse incómodos en situaciones sociales. Puntuaciones bajas de 2 o 3. Son personas que suelen evitar o evitan sentirse incómodos en situaciones sociales. Evitan comunicarse o se inhiben en compañía de otras personas. Prefieren la soledad a la compañía de los demás y pueden tener dificultad para relacionarse socialmente. Puntuaciones muy bajas de 1. Son personas con muchas dificultades para relacionarse con otras personas en situaciones sociales, así como para iniciar y mantener conversaciones. Evitan relacionarse con otras personas y suelen carecer de un adecuado círculo social. También puede ser consecuencia de un rechazo a los estímulos sociales, más que una falta de habilidades necesarias para desenvolverse ante dichas situaciones. La capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego, también conocido como el AG. Puntuaciones muy altas, 9. En esta puntuación implica un apego seguro. Se trata de personas con gran capacidad para ofrecer estabilidad y contención. No suelen tener miedo a la intimidad ni a ser abandonados. Tienen capacidad de establecer relaciones duraderas y maduras y satisfactorias. Confían en los sentimientos que los demás pueden mostrar hacia ellos. Puntuaciones altas de 7 u 8. Estas personas corresponden a un apego seguro. Se trata de una persona capaz de tener relaciones de intimidad con otras personas sin perder su espacio personal. Tienen confianza a los sentimientos de los demás, mientras que ellos, por lo que no necesitan continuamente, les reafirman el cariño. Habitualmente reconocen los errores que cometen en las relaciones y se responsabilizan de ellos.
Suelen tener capacidad de elaborar pérdidas y adaptarse a los cambios. Puntuaciones de 4, 5 y 6. En general, su apego sería de tipo seguro. Una puntuación media indicaría que estas personas pueden sentirse cómodas en la cercanía, tanto física como emocional, con otras personas. Pueden ser capaces de asumir la dependencia de otras personas en circunstancias concretas sin que ello influya en su individualidad. Estas personas suelen cubrir las necesidades tanto físicas como psíquicas del niño o una persona cuidada. No suelen pensar que pueden ser abandonadas por los demás. Las relaciones con la gente suelen ser estables y gratificantes. Puntuaciones 2 y 3. Estas puntuaciones estarían relacionadas con el apego inseguro, el cual podría ser un apego ansioso o evitativo. A. El apego ansioso. Son personas que dependen emocionalmente de otros, relegando su individualidad. Su exigencia afectiva es tan alto que suele provocar el alejamiento que les rodea. Tienden a unirse afectivamente con los demás que cuando se producen una separación y les desestabiliza emocionalmente. El miedo, la soledad y el abandono de estas personas pueden llevarles a la búsqueda de lazos afectivos. El apego evitativo. Estas personas suelen sentirse incómodas ante la proximidad afectiva de los demás, provocando a veces respuestas de evitación frente al intento de acercamiento. Puntuaciones muy bajas. Estas puntuaciones estarían relacionadas con apegos inseguros, el cual puede estar relacionado con ansioso evitativo o ansioso. Los apegos ansiosos. Estas personas mantienen relaciones de dependencia con los demás, tienen un miedo excesivo a ser abandonados, no sintiéndose seguros de que los demás tienen hacia ellos. Necesitan que continuamente se les reafirme cariño. Existe tanta intimidad que pueden provocar rechazo. Las rupturas emocionales les pueden provocar un desequilibrio afectivo. Apego evitativo. Emocionalmente son muy distantes. Tienden a ser incapaces de tener pareja por la intimidad que esta relación conlleva. Estas personas pueden tener problemas con el contacto físico. La capacidad de resolución de duelo, también conocida como la DI. Puntuaciones muy altas en esta puntuación podría indicar que son personas que sobreponen con prontitud y energías a las pérdidas o los cambios que les sobrevienen. También podría indicar que estas personas son muy negadoras, es decir, que no son capaces de reconocer sentimientos que les causan dolor, por lo que una pérdida importante no alteraría emocionalmente sus vidas. Si esta puntuación se correlacionara con una empatía escasa, podríamos estar ante alguien que tiene dificultad para establecer vínculos, afectos sanos y maduros. Puntuaciones de 7 y 8. Son personas que han sabido identificar, aceptar y expresar los sentimientos que les ha provocado las pérdidas que han tenido. En caso de haber pasado por un periodo de sufrimiento, lo habrán superado con el tiempo, consiguiendo que sus vidas sigan adelante y volviendo a recuperar su estado emocional. En ocasiones se pueden enriquecer con las experiencias vividas en el proceso de la pérdida. Lo que no quiere decir es que no se concuerden de lo perdido, sino lo que hacen, sino que los sentimientos evocados les invaden emocionalmente. Puntuaciones medias de 4, 5 y 6. Una puntuación media indicaría una adecuada elaboración del duelo. Es decir, las personas que obtienen esta puntuación suelen reconocer, expresar los sentimientos provocados por las pérdidas y los cambios que superan la pérdida por un tiempo razonable. Esta puntuación podría indicar que hay determinadas pérdidas que les son más fáciles que elaborar que otras y que sus actitudes frente a ellas están dentro de normalidad. Puntajes bajos de 2 y 3. Estas personas podrían quedarse apegadas a algunos acontecimientos dolorosos del pasado, llegando a condicionar algunos aspectos de su vida actual. Tienden a pensar lo que han perdido y esto a veces podría impedirles disfrutar del presente. Podría costarles trabajo realizar cualquier cambio por la dificultad de desprenderse de lo separado o ya tenido. Podrían llegar a resolver el duelo, pero necesitan más tiempo del habitual, no consiguiéndolo en algunas ocasiones. Suelen sentirse invadidos por el dolor, la tristeza, cada vez que hablan o recuerdan el suceso penoso, el cual no tiene que ser innecesariamente grave para que provoques un malestar en ellos. Puntuaciones muy bajas indicarían una persona que para superar los hechos o situaciones traumáticas y en esta dificultad se les puede presentar en el presente. Un intenso sentimiento de culpa o rabia estaría debajo del sufrimiento. Estarían muy apegados a los hechos dolorosos de los que hablan y los que recuerdan con mucha frecuencia. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus comentarios, sugerencias y retroalimentación respecto al mismo podcast que hemos creado.
También recuerda ver los videos en lista, que son también y aumentarán tu conocimiento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.